La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Comenzamos la semana con la doctora Rosario Espinal, es socióloga, politóloga. Encantado, Rosario, de comenzar la semana contigo. Buenos días, hola Rosario, bienvenida al programa. Y vamos a comenzar, Rosario, con el tema de la ley de partidos, ya la decisión del comité político del PLD de dejar en libertad, pocas veces ocurre eso, ¿no? De dejar en libertad a sus legisladores para que ellos sean los que tomen la decisión con este tema y la reforma a la ley electoral. ¿Tendremos de verdad una ley de partidos como aspira la sociedad? Yo no creo. No, que no. No creo. Es muy difícil tener una buena ley de partido y una buena ley electoral. Yo siempre he dicho que hicieran la ley electoral primero. Eso es lo fundamental. En la ley electoral hay disposiciones sobre el tema central, que es el financiamiento. No se necesita una ley de partidos para regular el financiamiento, porque eso está estipulado en la ley electoral. Lo que pasa es que en la ley electoral se introdujo en el 97 el financiamiento público de partidos con un porcentaje del presupuesto nacional, que no falla en dárselo a los partidos, pero se dejó sin ninguna regulación la contribución privada. Y si no se regula la contribución privada, entonces es imposible saber quién dona a los partidos y cuánto donan a los partidos. Eso es del lado de, digamos, de las donaciones, de las asignaciones o donaciones. Luego está el tema de en qué se gasta, pero lo fundamental es saber quién dona del sector privado, porque sabemos cuánto le da el Estado, pero no sabemos cuánto da. Pero parece que ningún partido quiere eso. Ningún partido quiere eso, porque ningún partido quiere someterse, ni los donantes quieren eso. Exacto. Tampoco. O sea, el que le da a un partido y al otro y al otro y al otro, no quiere aparecer dándole a varios partidos. Y el que le da a un partido y no le da al otro, no quiere aparecer beneficiando a un partido y no al otro. Entonces, aquí es muy difícil que se regule el financiamiento. Y sin regular bien el financiamiento, no va a haber transparencia. Y si no hay transparencia, las elecciones van a continuar como han estado, cada quien buscando sus fondos, porque no es solamente el partido, es también cada candidato o candidata. O sea, todos los candidatos se convierten en empresarios o microempresarios, si son candidaturas pequeñas, de sus proyectos políticos. Entonces no basta solo con regular los partidos, habría que regular a todos los candidatos. En las elecciones pasadas, del 16, participaron más de 24,000 candidatos en todas las posiciones electivas, para elegir 4,100 más o menos. O sea, que participaron mucho más candidatos que lo que había posiciones para elegir. Toda esa gente sale a buscar dinero para financiar sus propias campañas, aparte de los partidos. Entonces yo la verdad es que no estoy muy optimista. Hay que poner presión, hay que decirlo, hay que repetirlo y volverlo a decir, de que se necesita regular el financiamiento, pero yo no estoy confiada de que realmente eso se va a hacer. Pienso que en el mejor de los escenarios podrían aprobar una ley electoral un poquito mejor que la que hay. Si eso lo logran, por lo menos habrá un marco legislativo actualizado cuando lleguen las elecciones del 2020. Y si eso se hace, bueno, y si se agrega la de partido, más o menos estipulando alguna cosa, perfecto. Pero yo creo que por lo menos si se logra aprobar una ley electoral mejor que la que hay, habremos dado un pasito. Rosario, en tu condición que eres, además de politóloga, eres socióloga. Estamos hablando que en las elecciones del 2016, 24,000 aspirantes, ¿verdad? Para elegir 4,000 autoridades o personas que el pueblo elige para ocupar determinadas posiciones. Ahora, en el tema de la ley de partidos y el tema de la ley electoral, como socióloga, ¿tú crees que es un tema que le interesa a la colectividad dominicana, que le interesa al pueblo, al público? ¿Hay interés de la gente en esos temas? ¿O le interesa nada más a los 24,000 que son los que se involucran? Bueno, el tema de la ley de partidos y la ley electoral, como es el tema de cualquier legislación y de cualquier dispositivo electoral en sentido general, no le interesa, por lo menos no le interesa en detalle a la población. La mayoría de la gente, es más, no la gente en sentido general.
hay personas que se presentan a candidaturas que no saben cómo es que se elige un candidato. Yeah. Por ejemplo, hay personas que lanzaban una candidatura a una diputación y pensaban, yo soy popular, por lo tanto yo voy a sacar muchos votos y yo voy a llegar al Congreso, a la Cámara de Diputados. Pues resulta que para llegar a la Cámara de Diputados no es suficiente que usted sea popular. Su partido tiene que ganar los escaños primero. O sea, el partido gana el escaño y después que el partido, si el partido X gana un escaño, entonces el diputado o la diputada más votada de ese partido va a ocupar ese escaño porque hay voto preferencial. ¿La política le interesa a los dominicanos? La política le interesa muchísimo a los dominicanos. Realmente, yo te pregunto porque tú has vivido en Estados Unidos, de hecho, está ya... En Estados Unidos a la gente le interesa menos la política que pero aquí sí. Aquí es le decir, interesa que el tema muchísimo. político es un tema que si estamos hablándolo en el programa concita la atención de la gente. Bueno, si estamos hablando en un programa como este, concita la atención de un determinado sector que ve este tipo de programas, que sigue este tipo de debate, no le va a interesar al público en general. El público en general coge ideitas de lo que está pasando. El público puede saber, que están discutiendo una ley de partidos. Es lo más que va a saber el público en general. La gente no conoce los tecnicismos de cómo se hace una ley electoral, qué es lo que debe haber en una ley electoral. La gente te puede hablar de corrupción o anticorrupción o antiimpunidad, pero la gente no maneja en detalles cómo se hace un expediente, qué es lo que bloquea un expediente de corrupción. O sea, la gente no sabe eso. Y pensar o creer o esperar que la gente sepa todo eso, Yeah. tampoco es adecuado. La gente está ocupada, mira, trabajando, criando los hijos, limpiando la casa, cocinando, Tratando de echar para adelante. Tratando de llegar a fin de mes con el dinero. atendiendo a los enfermos de su familia. O sea, la gente tiene muchas ocupaciones. Yeah. Y es bueno que en este país la gente se interese en la política. Y la gente se interesa en la política. Pero lo que no le podemos pedir a la ciudadanía es que entienda toda esta complejidad. Yeah. Y por eso es que los políticos son muy culpables. Ellos son los responsables porque ellos son los que están a tiempo completo diseñando el sistema legislativo, diseñando el sistema operativo, que tanto en el aspecto del poder ejecutivo como en el aspecto del poder legislativo. Entonces son los políticos que uno elige para que realmente hagan su trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Si los políticos que son electos para hacerle el trabajo a la sociedad, y cuando digo hacerle no quiero decir que la sociedad no tenga que involucrarse. Pero los representa. La sociedad tiene que involucrarse, pero la sociedad los elige para que los represente. Yeah. Ellos son los que tienen que trabajar en eso. Ahora, si ellos se dedican a ser unos buenos tramposos, que es lo que muchas veces ocurre, o sea, involucrados en actos de corrupción, no aprobando las leyes que tienen que aprobar, aprobando las malas. O sea, si ellos no hacen el trabajo para lo cual han sido electos, óigame, es una carga muy fuerte para la sociedad enfrentar eso. Y el tema de que la gente, si tiene más conciencia, entonces se empodera y exige más, y eso sería lo que haría el cambio. Esa tesis, ¿tú la compras? Bueno, la gente tiene que empoderarse, indiscutiblemente, y la gente tiene que exigir, indiscutiblemente. Lo que yo estoy planteando es que eso solo, cuando tú no tienes de contraparte la ayuda de los que han sido electos, y si ellos no sienten la presión, o si para que ellos respondan la presión tiene que ser tan y tan y tan grande que medio país tiene que estar en la calle, entonces se dificulta, porque no es fácil tú llevar medio país a la calle. O sea, no es fácil. Y llevarlo sistemáticamente. Entonces, cuando los políticos se hacen resistentes, eso es como una bacteria. Cuando una bacteria se hace resistente a los antibióticos, no es fácil combatir esa enfermedad, porque es que la bacteria está resistente. Entonces aquí los políticos se han hecho resistentes a la presión ciudadana, a cualquier tipo de presión, para que hagan una administración pública más transparente, para que tengan un sistema legislativo y un sistema legal más adecuado a las necesidades. ¿Y qué dice de los la tiempos. socióloga de eso? ¿De qué? De eso mismo.
de que los de esa, bueno, de claro, que sí, bueno, o la politóloga, no sí, sé cuál de las dos hay, o la fusión, para entender eso. Exacto. Hay una fusión, ¿por qué? Ajá. Porque nosotros venimos de sistemas políticos, o sea, aquí ha habido diferentes tipos de regímenes políticos, desde el del más dictatorial, que era Trujillo, donde la sociedad estaba totalmente subordinada. O sea, la única rebelión posible era la rebelión de destruir la dictadura, porque no había espacio para más nada. A los 12 años represivos de Balaguer, a la transición democrática del 78, y lo que los políticos han hecho en el post-78, básicamente, es asumir las tácticas, las estrategias, los estilos de regímenes pasados, claro, con menos represión, digamos, política, porque la represión política había que reducirla sustancialmente y prácticamente eliminarla para poder tener algo que se pudiera llamar democracia. Entonces, en ese sentido es que vemos que los políticos cogieron, digamos, las malas mañas de los regímenes anteriores y eso ha impedido que realmente aquí se pueda ir estableciendo una sociedad de mayor transparencia, de mayor eficiencia, de mayor eficacia pública, de mejores servicios públicos. Este país debería tener en todos los municipios que se recogen las ciudades, que se recojan la basura, carreteras buenas, un servicio de transporte público adecuado, con carriles para autobuses por muchas calles, con un sistema de transporte ordenado, para mencionar solo algunos, con un sistema de control adecuado de la delincuencia, con una policía que sirva, con una policía que sea parte de la solución, no parte del problema. Entonces, tú te pones a hacer la lista y aquí hay muchas áreas donde hay que hacer grandes cambios y no se han hecho porque los políticos se han hecho resistentes, como esas bacterias que se hacen resistentes, y por más que se le pone presión y por más que le digamos, ellos simplemente siguen haciendo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque siempre han estado ganando las batallas con respecto a la presión y porque han tenido la capacidad también de cooptar amplios sectores de la sociedad que lo hacen partícipe del reparto, de la corrupción, del clientelismo, y en sociedades de grandes desigualdades y de gran pobreza hay un terreno fértil también para la cooptación social. Vamos a una breve pausa, Rosario Espinal, porque estuvo brillante esa parte tuya. Tenemos otro tema de interés, quédense con nosotros. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con la doctora Rosario Espinal, socióloga y politóloga. Doctora, ¿qué nos diferencia a nosotros con otros países que cuando se produce un rumor de un funcionario, de una autoridad, eso es más que suficiente para que él mismo renuncie o que lo quiten? Y aquí no pasa nada de eso. La bacteria. La bacteria de la que yo hablé, es verdad. Hay países donde, y tú lo ves sobre todo en los países desarrollados. Sí. O sea, tú lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, lo ves en Australia, en Canadá. Ante el más mínimo escándalo. Ellos mismos un escándalo, sea de dinero, sea de algo, que a veces no es ni siquiera que se robaron un dinero, es sino que ayudaron a que alguien que te financió en la campaña, entonces tú le facilitaste tal cosa, o alguna cuestión personal o lo que sea. O sea, porque la gente se quita del medio. La gente se quita del medio, ¿por qué? No es ni siquiera porque va a haber una gran movilización, porque fulano hizo no sé qué cosa. No, es porque también hay una conciencia en las organizaciones a las que ellos pertenecen, de que hay límites en cuanto se pueden exponer las mismas organizaciones. Y si ellos saben que si ellos no tienen el apoyo del partido, en este caso. Aquí no hay eso entonces. No. En otros países saben, las personas que meten la pata, vamos a decir, que sus partidos le van a dar la espalda. ¿Por qué no se quieren arriesgar a perder unas elecciones? Porque va a surgir alguien que le va a hacer competencia en ese campo. Entonces ellos dicen, bueno, si yo no tengo el apoyo de mi partido, yo no me voy a lanzar en una candidatura, por eso es imposible. Aquí no. Aquí, como saben que los partidos no le van a hacer nada, que los partidos los van a seguir apoyando, que los grupos, digamos, de cercanía
que los apoyan al margen del partido al que pertenezca, van a seguir apoyándolo, como ellos saben que tienen su grupo fundamental de apoyo al lado, entonces ellos simplemente siguen adelante tan campante como si nada hubiera pasado. Entonces, esa bacteria se aplica a muchos niveles y eso es lo que sucede. Por eso es que no renuncian, no importa el escándalo. Por eso es que se repostulan, no importa el escándalo. Hay momentitos a veces donde puede haber una situación un poco de crisis en que destituyen a alguien, pero ni siquiera le hacen una gran investigación, ni lo llevan a la justicia en la mayoría de los casos. Lo más que hacen es destituir a alguien esporádicamente. Rosario, tú escribiste sobre esto, tú has escrito sobre el proceso interno que se está dando en el Partido Revolucionario Moderno, principal partido de oposición. ¿Cómo tú visualizas la situación del PRM con este proceso? Bueno, como yo planteaba en ese artículo, el PRM tiene dos grandes pruebas hacia adelante. Y si la pasa con buena nota, si la pasa con A o si la pasa con B, pues va a ser muy positivo para el PRM. Mira, B es lo menos que pueden sacar. B más. Si bajan de ahí, se embromaron. Porque el PRM tiene, primera prueba, su convención, que han pospuesto nueva vez ahora. De autoridades. Su convención para elegir autoridades. Si pasan bien esa prueba con una A o con una B, entonces eso los posiciona bien para la segunda gran prueba, que es más grande que la primera, que es la elección de candidatos para las elecciones del 2020. Entonces esas son las dos grandes pruebas que tiene el PRM. La primera es fundamental porque va a enviar una señal importante al país. Si ellos hacen su convención, la hacen bien, votan sus miembros que están en su padrón, el que quiera asistir a votar, y el que gana, gana, y el que pierde acepta y no sale a llorar de que le hicieron trampa, entonces el PRM puede dar un salto. Y cuando digo sale a llorar de que le hicieron trampa, no quiero decir que aquí no se haga trampa, aquí se hacen muchísimas trampas. Lo que pasa es que todos los que participan en procesos electorales saben exactamente cuáles son las trampas que le van a hacer con anticipación. ¿Cómo? Entonces, si se van a quejar, que se quejen antes con prueba de las trampas que le van a hacer. Claro, porque ellos saben todo, conocen muy bien todo el sistema, dónde que le pueden hacer trampas. Los políticos aquí no son inocentes, en ningún sitio. Para tú ser político, lo primero que tú tienes que dejar de lado es la inocencia, porque la política es una lucha de poder. Tú puedes poner la carita de que tú eres inocente y esto se vende bastante bien, pero la política es una lucha de poder constante. Eso es lo que define la política, es una lucha de poder, no hay de otra. Lo que pasa es que, claro, tú no le puedes decir a la gente, esto es una lucha de poder, nos estamos matando, pero la gente no es estúpida tampoco y la gente sabe y lo ve, que lo que hay es una lucha de poder. Y hablando de lucha de poder, PLD. Ahí hay una lucha de poder grande. Hay una lucha de poder. Ahí hay una lucha de poder desigual, grande. porque uno tiene el poder del Estado, el otro tiene menos poder. Han variado, antes el otro tenía el poder del Estado, ellos ahí han variado su posición de poder. Pero claro, en el PLD hay una lucha de poder. ¿Por qué? Y en el Partido Reformista también. En todos. Lo que pasa es que el Partido Reformista se resuelve muy fácil. Ellos se dividen. Sí. En el Partido Reformista hay una lucha de poder y ellos se dividen. Cada uno coge por su camino dependiendo de qué le conviene a cada quien. El PRD tenía su lucha de poder, aguantó y se dividió después de las elecciones del 2012. O sea, se divide, vamos a decir, se va concretando la división en el 2014. Entonces, cuando se dividen, ellos resuelven su lucha de poder dividiéndose. Claro, lo cual es sumamente negativo para ellos porque ellos dejan de ser opción electoral, porque la gente no vota por un partido que se está dividiendo. Entonces, por más que ellos digan, vamos unidos ahora y vamos a ir a las elecciones solos y bla, 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 son disparates, lo que están diciendo no es viable. Entonces el Partido Reformista y el PRD son partidos ya que han colapsado electoralmente y eso lo saben sus dirigentes y lo saben sus militantes y andan buscando nido en algún lugar. No, entonces el PRM tiene esa prueba. El PLD tiene una lucha de poder donde se pasó de tener una figura que centralizaba el liderazgo a una situación donde hay dos figuras que compiten por ese liderazgo y compiten por ese liderazgo en tanto dominar la estructura del partido y el acceso al Estado.
Rosario Espinal, como siempre agradecido de que nos dé la oportunidad de comenzar la semana bien empapado de estos temas y de estos análisis. Muchísimas gracias. Gracias, Rosario. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.